¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Roberto, buen día, gracias por invitarme, gracias por el afecto y gracias por poder también, a través de tu radio, dialogar, conversar, expresar nuestras inquietudes, escuchar también, todas estas cosas que hacen al quehacer, y cuando lo planteamos, uno a veces está y a veces, como decías, quisiera consultarlo y no lo encuentro, pero mi lugar en el mundo es este, así que yo amo este lugar, quiero este lugar. Este lugar fue el lugar de mis padres, fue el lugar de tantos pioneros que, a Dios gracias, muchos son contemporáneos, están vivos y están viviendo todo este acontecer que nos está atravesando, de un devenir que al Partido de la Costa le está dando muchas significaciones cualitativas, positivas, de expectativas hacia adelante, de un futuro promisorio que es lo mismo que soñaron con un escenario distinto nuestros pioneros que abrazaron la naturaleza, y después la mano del hombre la fue transformando y fue dando estas realidades que hoy tenemos. Hoy somos casi 80.000 habitantes permanentes, venimos en un crecimiento poblacional muy importante, y eso hay que, desde las estructuras del Estado y de las estructuras de la sociedad también mancomunadas en ese trabajo, ir dando respuestas a las cosas coyunturales, a las cosas de todos los días, pero también no dejar de pensar en mediano y largo plazo, o sea, pensar cómo esas ilusiones que planteamos hacia adelante para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones, o para nuestros desenvolvimientos económicos, o para nuestras realizaciones, encontrar cómo encontramos la manera de una articulación que nos permita, en convivencia, tener los logros en el menor tiempo posible, ¿no? Quiero, seguramente vos vas a referirte a lo local, que es la materia específica, pero quiero contextualizar un poquitito, porque además quiero aprovechar tu presencia acá para corregirme en caso de estar equivocado. Vamos a hacer un corte en el 2001, que todo eso la gente lo tiene muy claro. 2001, crisis, despelote, se cayó la Argentina a pedazos. Bueno, viene Eduardo Duhalde, en realidad no viene, lo van a buscar a Duhalde porque 5 presidentes cambiamos como si fueran alpargatas en una semana. Remes Lenikov, Roberto Labaña, hay una devaluación de un 40%, un dólar a 3 pesos. Bueno, empezamos a tener un dólar competitivo, empezamos a trabajar, le pusimos el hombro y aparece Néstor. Un tipo cuidadoso de la guita, todos los días llamaba al Banco Central de la República Argentina, cuánto entró, cuánto va a salir, un tipo que además no tenía muchos votos, propuso una Corte Suprema de Justicia consensuada con la población, un estilo político raro, yo no lo compartía, pero debo reconocer que al principio el país empezó a funcionar, empezó a traccionar, empezamos a crecer a tasa del 9% anual. La puta, Dios, que lo parió, este tipo, ¿de dónde corno salió? 50.000 millones de dólares en el Banco Central de Reserva, le vendíamos al mundo, llegamos a los niveles mínimos de pobreza, llegamos a los niveles mínimos de desocupación. Bueno, asume Cristina, 2 años más o menos, y después empieza todo un despelote, acá mando yo, vamos por todo, se muere Néstor, empezamos a perder reservas, y hoy estamos en una situación, yo no diría similar a la del 2001, pero algo pasó en el medio. Y ahora arranca otra etapa. Cristina no puede ser candidata a presidente, aparece Daniel Scioli como candidato del Frente para la Victoria, PJ, y la gente dice, se hicieron cosas mal que hay que corregir, la situación mundial nos llevó a esta realidad, la Argentina hoy tiene 28% de pobres, ¿por qué? Porque no trabajamos, porque se cayó la economía, que desde lo general a lo particular, ¿qué le está pasando hoy a la Argentina, Juan? Cuando vos planteás el tema de ciclos, yo creo que en términos históricos, en términos culturales y en términos de proyecciones de país, el 2001-2002 fue un final de ciclo. Ahí se acabó un ciclo donde lo que fue la construcción de nuestra historia, de nuestro porvenir, las etapas de las ilusiones y las desilusiones,
cuando la Argentina empezaba a recobrar a través de esos sistemas democráticos, empoderamiento del pueblo de derechos, mejoramiento de la situación económica, adquisición de derechos sociales, derechos del trabajador, derechos que se iban logrando, lógicamente que para una parte de la sociedad que siempre es minoritaria, y que tiene el poder económico, el poder financiero, y que está asociado a otros poderes. Esto de las relaciones carnales siempre existió, últimamente con Estados Unidos, en esa época del 2000 y pico, y después fue con los ingleses, vamos a ser sinceros. Entonces estos fueron lo que, cuando el pueblo empezaba a disfrutar de sus cuestiones, lógicamente que para algún sector de la sociedad era que se estaba gastando sus recursos o mal gastando sus recursos, o porque ellos tenían que sostener a darle derechos a otros que puedan tener tantas posibilidades. Entonces en esos momentos podían golpear los cuarteles, salían los militares y empezábamos otro ciclo de vuelta. Bueno, ese final de ciclo fue el 2001. Ese final de ciclo fue 2001, donde se fortaleció el sistema democrático en términos de perdurabilidad de tiempo, y al mismo tiempo también empezó a ponderar la política sobre la economía, porque los procesos económicos eran lo que tenían mayor preponderancia. No por nada, cuando se produjo el último golpe militar, a quien se convocó como ministro de Economía fue a Martínez Dios. Sí. Y Martínez Dios viene desde el centenario y de la época cuando se hizo la campaña al desierto, donde los Martínez Dios fueron los que pusieron platas para Roca para conquistar parte del territorio que ellos querían. Y se le pagó a la familia Martínez Dios con más de 2 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa. Y son los primeros fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Es el fundador de la Sociedad Rural Argentina, que tiene 110 años. Bueno, esta hegemonía del pensamiento, de lo económico, del poder de pocos, se vino dando en la Argentina hasta los 2001, 2002, 2003 y toda esa situación. A partir de esa situación, no es que nadie es fundador, sino que empezaron a mirarse las cosas desde adentro hacia afuera. Empezar a tener una Argentina mucho más inclusiva, que incorporamos a tantos argentinos que estaban excluidos, es más, que emigraban de sus propias provincias para ir al lado de Buenos Aires para ver si podían conseguir alguna cosita, o un pedazo de pan, un pedazo de trabajo, alguna cuestión, y se creó ese conurbano, toda esa situación, que tenían espacio, tenían alguna posibilidad, pero no tenían calidad de vida. Entonces esta situación de tener un país para pocos a tener un país para todos, un país de generar inclusión frente a otros que planteaban tener afuera del sistema, donde las políticas económicas fuesen orientadas hacia el consumo, a que no inyectarle recursos económicos a los bancos solamente, sino que el trabajador pudiese tener recursos económicos, que el que tuvo una pequeña empresa pueda tener, no se le quede el banco con la empresa, o que se le quede con el comercio, se le quede con el hotelito que lo tuvo que empeñar para poder seguir adelante. Entonces esa Argentina de las realidades contingentes que el pueblo es la que ha venido construyendo, quedó atrás. Entonces, por eso digo, el final del ciclo fue el 2001-2002. Hoy estamos en otro ciclo, estamos en pleno corazón de ese ciclo que se viene desarrollando, donde aparecen seguro nuevas demandas, donde la política es la que conduce en función a las prioridades que el pueblo demanda y plantea, y se la orienta en ese sentido. Entonces todas estas cuestiones que fueron las batallas que dio Néstor Kirchner, lógicamente que la Argentina no está aislada del mundo, está en un mundo, en un contexto donde uno de nuestros principales compradores de nuestros productos era Estados Unidos y era Europa. Los dos se cayeron, desde que se cayó la Lehman Brothers, la burbuja financiera. Estados Unidos entró en una crisis enorme que recién ahora se está recuperando. Europa está en una crisis total, compra casi nada. Entonces hemos ido a buscar al mercado asiático, a Rusia, todas estas cuestiones que son los compradores de nuestros productos, pero uniéndonos a América, fortaleciendo el Mercosur, incorporando nuevos países al Mercosur, como se ha incorporado Bolivia, como se ha incorporado Venezuela, seguramente sumará Ecuador, seguramente se sumará Chile en los tiempos que vienen, y crear un
bloque que nos defendamos desde la patria grande, que llamaban nuestros grandes libertadores. Y en esta etapa estamos. Lógicamente que hay conflictos, lógicamente que conquistar derechos, lógicamente que transferir recursos desde aquellos que tienen mayores posibilidades a los que tienen menos posibilidades, lo cual no quiere decir, a veces se los estigma diciendo que son vagos. No, démosle derechos, démosle posibilidades, démosle oportunidades. Si lo acorralamos y no le damos una oportunidad de trabajo, si lo acorralamos y no le damos una oportunidad de estudio, si lo acorralamos y no le damos posibilidad de que pueda tener un terrenito, pueda conseguir con su trabajo una vivienda, todas estas cuestiones, lógicamente que va a tomar otro camino y otra cuestión. Y esto que se ha podido lograr, esa función a la redistribución de la riqueza, no quitándole al que más tiene, sino tratando de ver cómo, de la rentabilidad que puede ir teniendo con sus actividades que el suelo le puede permitir, ver cómo se puede redistribuir mejor a los otros que también trabajan y tienen derecho a trabajar y poder ir lográndolo. Y esta es la Argentina que estamos intentando lograr. En el año 2001, que tocamos esa fecha, de cada 100 personas que tenían trabajo, formalizados apenas estaba el 20%. Hoy estamos casi el 42-43% en blanco. Tenemos que llegar a hacer que muchos más trabajadores estén en blanco. En la medida que esto se vaya haciendo, lógicamente que hay que seguir creando economía. Lógicamente que también en esto de que nosotros... una de nuestras banderas era la soberanía económica, y hoy soberanía económica es desendeudarse, que es lo que hizo Néstor Kirchner, sacándose encima el Fondo Monetario Internacional, que lo único que era imponernos recetas que no tenían nada que ver con nuestra cultura, con nuestra historia y con nuestro desenvolvimiento y con nuestro condición austral de nuestro país en poder realizar todas estas cuestiones. Entonces esos tiempos son los que han pasado y empezamos a transitar otros nuevos. Y hoy estamos frente a unas instancias electorales donde se produce la renovación de nuestras autoridades. Estamos en un momento de definiciones. Y el momento de definiciones que se plantea es, o seguimos avanzando por el camino de una construcción colectiva, de una construcción de mayor inclusión, de una construcción de pensar el país desde adentro hacia afuera, de pensar que las macroeconomías tienen, la conducción macroeconómica, a pesar de las dificultades, preservando la moneda, a pesar de los embates que hay contra el dólar, propendiendo a que los recursos económicos vayan al bolsillo del trabajador y las personas del comercio, todas estas cuestiones, para el consumo interno, para el consumo, para mejorar el mercado interno, para que haya para que se pueda mantener el trabajo y pueda tener mejores salarios. Esta es la idea que se viene empujando para poder fortalecerla. Lo ya ha logrado, tratar de ir mejorándolo. Lo otro que se plantea es la devaluación. Hemos visto los economistas que se plantean enfrente del proyecto que hoy está, que lleva al Frente para la Victoria, que lo viene llevando desde hace 10 años, 11 años, es acá. Enfrente están planteando una devaluación. ¿Lo hacemos a los golpes o lo hacemos con devaluación? Está hablando de decadencia. La decadencia era muy reciente, era cuando teníamos el plan el método de canje, cuando teníamos el trueque, cuando teníamos la carpa blanca a los docentes, cuando teníamos los corralitos, cuando se le quitaba el 13% a los jubilados. Esa era la decadencia. Hoy estamos en un pleno floreciente donde, no, a ver, sí, estamos contentos con lo realizado, nos falta mucho por realizar, pero es el camino, es el rumbo que tenemos que llevar para que cada vez más argentinos se sientan orgullosos de estar en este lugar. Es interesante la reflexión tuya, porque saca la elección próxima, la de este domingo y la de octubre, en esto de cambio, continuidad, ¿no? Lo saca de ahí y dice, estamos todavía desarrollando un proceso. Ahora, es fundamental para seguir desarrollando este proceso más política. Y acá me parece que tenemos que luchar con un problema del peronismo y fundamentalmente puesto en evidencia por el Frente para la Victoria, el personalismo político. Me gusta la invitación, pero yo quiero poder charlar con el poder. No quiero ese poder que dice voy por todo y acá la verdad única es la mía, y como vos pensás distinto sos un golpista. No, yo pienso distinto porque veo el país desde otro lugar. Soy periodista, tengo una radio, tengo una familia, tengo la edad que tengo, y seguramente atrás mío habrá otro periodista igual que yo, que tenga 20 y pico de años y tendrá otra visión del país. Hay que ponerle más política a este país. Me encanta la invitación, pero yo quiero hablar de gobierno abierto, quiero tener la información, quiero saber cómo resolvió mi intendente, si resolvió bien o resolvió mal. Esto de que me votaron, gané y ahora mando yo y por 4 años no te opongas porque te saco afuera,
Pero es algo que me lastima a mí como hombre de la democracia. No creo que sea a nivel local que sea así. Te entiendo lo que estoy hablando a nivel lo nacional, que me querés ¿no? plantear, pero yo creo que en esta etapa que estamos transitando, lo que no se puede ser es neutral, lo que no se puede ser es tibio, lo que no se puede ser es sino que hay que definir estas cuestiones y luchar por esas definiciones, luchar por esas convicciones que se tiene, porque lo que se porque en el dejar la parsimonia, en el dejar y plantear, no hagamos lío, dejémoslo como está, a ver cómo se arregla, que esto, que otro, te llevan puesto. Entonces son muchos los intereses que están en juego, y lo estamos viendo hasta los últimos momentos. Usan cualquier arma para tratar de ver cómo pueden cambiar el vector de lo que el pueblo está sintiendo, de lo que el pueblo está anhelando, de lo que el pueblo está... Es cierto que a lo mejor hoy se ha magnificado cuánto conflicto hay, pero el silencio está en otros lugares, y el silencio o el no hacer ruidos, o veamos de poder buscar los consensos. La maximización del consenso lleva a no avanzar, porque hoy tenemos que, a ver, cuando uno plantea recordar, no es volver al pasado, sino es interpretar e interpelar el presente para tener perspectiva de futuro. No conformarnos con lo que hemos podido lograr, ver con lo que tenemos. Bueno, yo te pongo un ejemplo concreto y vos me vas a saber entender, porque sos un hombre que le tocó lidiar con eso. La JP eran un grupo de hinchapelota, todo un borrego, con energía, con ganas. A los líderes políticos lo volvían loco la juventud peronista. Lo propio pasaba con la juventud radical. ¿Por qué? Porque ahí estaba el fermento, estaba el futuro, se llevaban todo puesto. Hoy yo los veo obedientes el discurso que bajó Cristina, lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano, cuando en realidad esa gente joven es la que tiene que poner en crisis precisamente el modelo para mejorarlo, para corregirlo. Yo me acuerdo de mis épocas de estudiante universitario, lo de pelote que se armaban, porque nosotros queríamos ser protagonistas. Hoy los invitan a levantar un palo con una bandera, y a alguno de la cámpora que se le ocurra decir algo fuera del relato, es inmediatamente expulsado. Por eso digo, me encanta la invitación, estamos todavía en pleno proceso, pero yo tengo un lugar, cuando digo yo me refiero a cada argentino, yo tengo un lugar. La presidenta de la Nación está peleada con Moyano, entonces no lo atiende Moyano. No, la presidenta de la Nación, el presidente de la Nación no hace lo que quiere, tiene que hacer lo que debe, lo debe atender a Moyano, porque si no te candidaté para presidente. La presidenta de la Nación está enojada con el campo, son todos gorilas, entonces no va a la rural. No, tiene que ir a dar el discurso, como fue Alfonsín, que lo insultaron y lo putearon, y el tipo dijo su verdad. Yo quiero más política, más democracia. ¿Eso es posible en este tiempo futuro? Sí que es posible, por eso lo estamos construyendo, y por eso estamos dando estas batallas, estas peleas y esta búsqueda de profundizar el diálogo y profundizar la adhesión a un camino que estamos transitando, porque la democracia no es solamente votar cada 4 años, sino que darle contenido. Ahora, también es cierto que estamos hablando de 200 años de historia argentina, con idas y venidas y con altibajo, donde podemos mencionar muchísimas cosas, y donde vemos que a partir y no quiero decir fundacional, sino que hubo un grupo de personas que vieron cuál era la realidad de las cosas que le pasaban en la Argentina, que determinados grupos económicos, financieros, internos o externos, que pretendían poder imponerle a el conjunto de los ciudadanos. Es más, hasta elegíamos un gobierno democráticamente y rápidamente lo cooptaban, a través de la OCDE, a través de Martínez Dios, a través de todas esas cosas, y empezaban a girar, y entonces íbamos generando la disconformidad de nuestro pueblo, íbamos encontrando la disconformidad que, además, las políticas que fueron incluidas en la época de la dictadura militar y parte de los gobiernos de Carlos Menem llevaron a que hayamos tenido, era mejor importar un pullover
de Taiwán que fabricarlo acá. Es que a veces hasta nosotros lo comprábamos, sí, vamos a ser sinceros, pero que cada uno de esos pullovers que comprábamos con esa marca, es cierto que era quizás a un peso más barato, pero ojo, detrás de ese pullover que traíamos, quedaban, que no comprábamos los de acá, y no comprarlos de acá significa que muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas fábricas textiles se tenían que cerrar, muchos comercios que vendían pullovers se tenían que cerrar también, y cuántos desempleados había. Entonces la consecuencia de esas cosas tan lindas que el mundo lo elogiaba, era a veces cuando te elogian afuera, cuidado, desempleo, más pobreza, más desigualdad, bueno, toda una serie de cuestiones que no queremos volver a esa situación. Creo yo que hemos aprendido esta lección, y por eso es que en esto que decíamos recién de definición, y vuelvo a lo que me querías plantear de la política. Lógicamente que es muy difícil, tantos años que hemos tenido de cuestiones adversas y de obstáculos en el sentido de poder llevar adelante proyectos populares, proyectos del pueblo, democráticos, sociales, de justicia. Es muy difícil corregirlos en 10 años, porque se ha generado un valor cultural que a Dios gracias se va dejando de lado. Eso de sálvese quien puede, eso por algo será, esto no, yo hago la mía y lo demás no me interesa. Es que nadie puede realizarse en un mundo que no se realiza. Nada sirve que mis pibes estén vestidos bien si al lado está el chico descalzos, aunque no le peguen, lo están insultando. Entonces tenemos que luchar para que eso haya condiciones de equidad y de igualdad para todos, y esto se hace desde la política. Y lógicamente que estamos en una etapa donde hay que enfrentar a los adversarios de la patria, adversarios de nuestra Argentina, no solamente adversarios políticos, que algunos políticos se prenden para ver qué oportunismo pueden lograr, no me cabe la menor duda, lo estamos viendo ahora, pero estos que vienen con sus negocios financieros, un sistema económico, donde encuentran también grupos mediáticos que se suman. Vos tenés que no le duele a la patria financiera, si le podemos poner un nombre no tan antiguo, pero sí antiguo, que le hayan logrado que las jubilaciones privadas que el Estado tenía que pagar, y que nosotros nos hemos ahorrado desde que la FJP pasaron al Estado, nos hemos ahorrado 80.000 millones de pesos de pagos de comisiones que iban a pagar a pocos bolsillos de tipos intermediarios, nada más. Esos 80.000 millones de pesos están distribuidos en la gente. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que plantear frente a estas situaciones. La cantidad de jubilados que se han podido jubilar, no porque sea un regalo hacia ellos, sino que son consecuencias de la historia. Se reconoció, trabajaron un tiempo determinado, trabajaron en el campo, trabajaron en casa de familia, trabajaron en el comercio cerró, no pudo seguir pagando el aporte, llegó a los 70 años y pobre, no tiene ni una sola consideración. Esto es también generar una situación determinada. Y escuchar a algunos políticos que plantean es darle plata para que lo canalicen en el camino del juego de los bingos o gastárselo en cualquier criada. No podemos poner en valor, lo único que tenemos que poner en la balanza es plata. No podemos poner en valor que ese abuelo que recibe 2.000, 3.000 pesos de esa jubilación puede comprarle un regalito a su nieto y tener la alegría que de su propio bolsillo le llevó el regalo. Ese es un valor también positivo a destacar. Entonces estas son las cuestiones que se van. Y lógicamente que vendrán en de camino a transitar del mejoramiento de la política, de la apertura, de la participación, de la apertura de la transparencia, un montón de cosas que lógicamente que vamos en ese camino, porque lógicamente que la consolidación es de que cada uno de nosotros nos vayamos involucrando, no tener miedo de involucrarse, porque también es cierto que todas estas cosas que estamos viendo que están sucediendo estos días, cuando vos asomás la cabeza te tiran con cualquier cosa. A nosotros también, hace no sé cuánto yo que no estoy más y me siguen tirando, y algunos políticos de acá, rastreros, que van a los medios de comunicación como les conviene, porque hacen carambola, le pegan a y ese tira carambola